Tomás Abraham, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. A ver, ¿tiene sentido para alguien que nunca tomó un libro de filosofía y hacer el intento? Depende de la persona, no es obligación, no. El sentido se lo da el lector. Es decir, leer cuestiones filosóficas requiere tener un placer en el acto de leer. La lectura es una vieja tecnología, no es una nueva tecnología. Implica soledad, un cierto aislamiento, concentración, tiempo, continuidad. Es una muy vieja tecnología, no tiene nada que ver con las actuales. El que tiene placer en esa vieja tecnología y le gusta leer, está absolutamente capacitado para leer un texto de filosofía. No necesariamente aquellos que tienen un vocabulario técnico, pero en la historia de la filosofía abundan los vocabularios, abundan los lenguajes, y hay muchísimas puertas de entrada por las que ingresar para tomarle el gusto a esta tradición de 2500 años, desde mi punto de vista siempre actual. Y digo, del mismo modo que hablamos de filosofía, como casi lo usamos como genérico, ¿cuáles son los grandes temas sobre los cuales algunos libros que nos permitan entrar en el asunto de la filosofía toquen habitualmente? ¿Cuáles son los grandes temas? Digamos que las tres grandes preocupaciones, dije, ¿no?, que tiene la filosofía, a lo mejor hay cuatro. Decimos cuatro, siempre Tomás. hay una más que... Decimos cuatro. Claro, tendría que recordarme con la cuarta. Por un lado son los problemas morales, la ética. Por otro lado son los problemas políticos, que tienen que ver con el poder. Lo que se llama metafísica, que es la reflexión sobre la condición humana. Y quizás la otra es sobre los alcances y los límites del conocimiento. Estas son las grandes preocupaciones. En estas grandes preocupaciones los filósofos a veces atraviesan más de una, se combinan, se mezclan. Pero todo lo que tiene que ver con lo ético, con lo metafísico, lo político y el conocimiento son los grandes canales por los que transita la reflexión filosófica. Bueno, yo te pedí que trajeras algunos que nos permitan dar los primeros pasos. ¿Qué fue lo que trajiste? Orígenes del pensamiento griego. Déjame que yo lo voy mostrando. Sí. Es un librito de Eudeva, de Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant es un antropólogo. La filosofía nace en Grecia. Allí está un poco la caja de Pandora. Entender por qué nació en Grecia, qué aconteció en el mundo de Atenas para que surja esta disciplina que no tiene parangón en otros lugares civilizatorios, ni en Babilonia, ni en la India, ni en China, ni en Egipto, y sí en Atenas. ¿Qué pasó ahí para que una casta de ciudadanos se pusiera a discutir en las asambleas y en ese mundo público naciera la filosofía? Para eso, Vernant es importante para que se entienda. Este libro te cuenta un poco por qué pasó ahí, por qué pasó en Atenas, quiénes eran los que decidieron empezar a discutir estos temas en lo que desde entonces se empezó a conocer como una asamblea, y sobre qué discutían también. Sobre lo que discutían también y fundamentalmente qué tipo de experiencia cultural fue la ateniense para dar lugar a esto que se llama filosofía, incluso el pensamiento político, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un libro muy claro, muy didáctico, de uno de los grandes eruditos del siglo XX del mundo griego. El otro es del maestro italiano Giorgio Colli, un gran erudito, un bibliotecario, bibliófilo, un sabio. Creo que son los hombres más interesantes del siglo XX, poco conocido. Es un pequeño librito. Sí. Son 70 páginas de Tusquets, El nacimiento de la filosofía. Allí él le da, yo creo que para quien quiere saborear a la filosofía, este hombre se la hace saborear. Él es un hombre que se especializó en Nietzsche, es un nietzscheano, y él nos da en estas pocas páginas la idea y la imagen de qué quiere decir
hacer filosofía, ¿no? Que en el mundo griego significa hacer dialéctica, y parte del mundo del oráculo. Cómo se llega del oráculo, de la adivinación, a la filosofía. Ese librito es para mí puntapié inicial que yo fundamental. Bastante bueno vendiendo, pero tu venta fue extraordinaria, quizás porque sepas mucho del tema. Pero digo, da mucha ganas de leerlo y de verdad parece que te da esas herramientas. Es más fácil entrarle, si querés, a Nietzsche o a un libro sobre Nietzsche si pasaste primero por acá. Sí, ponele. Ese es un libro para aquel que se pasó toda la vida con la filosofía. Puede culminar con ese libro. También. Sí. También. Fundamentalmente es para terminar. Pero ¿por qué no empezar? Claro. Y el otro es el mío. Sí, pero porque justamente yo quería contar, no es un libro que yo haya leído, sino que es un libro que empecé a mirar, la verdad, a propósito de esta entrevista, si leí otras cosas de Tomás. Tiene un poco, este libro, tiene un poco el espíritu de esta entrevista, al final. Se llama Historia de una biblioteca, de Platón a Nietzsche, y contame qué herramientas para esto que nos habíamos planteado en la nota encuentro si me compro el libro. Yo de los 15 años leo estas cosas llamadas filosofía y tengo una biblioteca. Entonces conté la historia de la filosofía a partir de mis libros y del modo en que los leí. Entonces es una experiencia personal de lectura. Leer es una experiencia de vida, y aquel que dedica una buena parte de su día, de sus horas y de su vida a la lectura, forma una parte muy importante de su vida. Y hay grandes cambios, y hay relecturas, y hay muchas ignorancias. Es muy interesante, como en la filosofía también, es muy interesante la ignorancia, ¿no? Es decir, lo que uno desconoce, cómo se puede llegar a tomar posición sobre las cosas que uno no conoce. O sea, vos a ver, si uno, a partir de este libro, recorre cronológicamente, es cronológico. por eso sí vi, los libros que fuiste leyendo, uno va a descubrir que vos tenías opiniones muy fuertes sobre cosas sobre las que luego, leyendo, cambiaste. Sí, los cambios que tuve, las ignorancias que adquirí y las que dejé de tener, los filósofos de los que me enamoré. ¿Quiénes son? Bueno, los filósofos de los que me enamoré. Enamoramiento? Digo, entonces tengo varios, soy polígamo, sí. Sí, bueno. Sí. Gran confesión que no buscaba, pero... Bueno, uno de ellos es Colli, ¿no? Contame. En este recorrido, ¿cuál es el primer enamoramiento que aparece en el libro? ¿El primer libro o el primer autor que logra enamorarte? El primer enamoramiento es Sócrates. Ajá. Supongo que va a ser el último también, porque allí empezó mi sorpresa. Yo no era un lector adolescente, yo jugaba a las figuritas, ¿no? Y pasé a la lectura de Platón muy rápido, de las figuritas a Platón, ¿no? Y me sorprendió, por supuesto, un manual de filosofía que llegó a mis manos, un regalo de cumpleaños, algún bar mitzvah o alguna cosa de estas, que uno regalan un libraco. O sea, más cerca de los 13. Más cerca de los 13, pero que a los 15 yo creo que ya lo estuve hojeando. Es un libro de Will Durant que se llama Historia de la Filosofía. Es un típico manual de filosofía con ilustraciones, es decir, que tiene grabados, algunos grabados. Y hay un grabado ahí en donde está el famoso cuadro de David, Sócrates tomando la cicuta, rodeado de sus discípulos que lo lloran para que no la beba y se vaya. Y está este grabado con este hombre con la toga, sentado allí sobre una banqueta, con la copa en la mano antes de beber la cicuta y un copete abajo que dice: he aquí un mártir del pensamiento. Y eso a mí me mató directamente. Dije, mártir del pensamiento, no dije... Yo no sabía que existía semejantes cosas, creía que los mártires estaban en la cruz, que se los comían los leones. Sí. Yo era un mártir adolescente porque la verdad que sufría como adolescente, como todo, de amor y de incomprensión, todo ese tipo de cosas. Otros. Pero un mártir del pensamiento, ¿por qué se puede ser un mártir por pensar? Eso a mí me llamó muchísima atención. Y al leer estas cosas sobre Sócrates y su creador, que es Platón, empecé a ver que este hombre fue ajusticiado porque discutía. Y eso a mí me asombró muchísimo, que la discusión tuviera primero tanta autoridad, tanto el discutir, ¿no? El contradecir, que fuera un riesgo
tal, ¿no? Y yo en general la contradicción y la protesta, la desobediencia y la réplica no estaba mucho dentro de mi mundo de obediencia debida, ¿no? No. No. Ah, mira, o sea, te sentías mártir en un montón de cosas, pero no eras un pibe rebelde que al mismo tiempo... No, yo la rebeldía la tenía en Platón, ahí, la saqué de ahí. Y el segundo enamoramiento, por seguir con esta... El segundo enamoramiento fue un libro que tenés acá, que es de Sartre. Sartre, sí. Sí, lo trajimos porque lo intuimos, ¿no? Porque... Sartre era el Sócrates francés. ¿No? Además tenía tanta leyenda alrededor que... Yo fui a Francia a estudiar por Sartre. Y escúchame, para el que nunca le entró a un libro o un escrito de Sartre, sí. ¿Qué atractivo puede tener? Hay que leer... si mucha gente escucha hablar bien, pero no sabe cómo entrar... Hay que leer el existencialismo es un humanismo, un librito muy chiquitito que es una conferencia, se entiende perfectamente bien, esa es una entrada. Y habla bien de él, o sea, te muestra bastante lo que el tipo fue. Te muestra una parte de su pensamiento, sí, y la polémica de esa época, y después las novelas de Sartre, Los caminos de la libertad. Claro. Donde está esos héroes de la época de la Guerra Civil Española, de la ocupación francesa, allí están los héroes de él, y después, si uno todavía vaya a saber si es eso actual, lo que su mujer escribió, su compañera de toda la vida, Simone de Beauvoir, escribió sobre la vida de ellos, porque fue una vida muy atractiva en el mundo parisino de los años 50 o finales de los 40, ¿no? Este fue el Sócrates francés, un hombre también que libre, independiente, que discutía con todo el mundo, que no lo podían atrapar en ninguna institución. ¿Te gustan los que discuten? Es que pensar es discutir, no hay otra cosa. Es así, chao, ¿no? Sí. Tomás, yo te agradezco mucho por haber venido. Y mi último amor es Foucault. Ah, yo lo traje porque, bueno, sí leí muchos escritos tuyos sobre Foucault. Sí. Y aunque sabía que no era uno de los que vos traías... Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Sí, sí. ¿Es un buen libro para empezar? Con Foucault, perfectamente se puede empezar por cualquier lado, pero digamos, cualquier lado él tiene algunas cosas un poco más complicadas, pero a aquel que le interesa los temas del poder y de la seguridad, como se dice hoy en día, las cárceles y la delincuencia, este es un libro ejemplar. Sí. El libro se llama Historia de una... No, me quedé pensando en que todo el tema de la arquitectura del poder de Foucault, si uno tuviera tiempo y pudiera explicarlo, es un tema de que se habla todo el tiempo en todos lados. Sí. Desde cuando la gente habla de lo que hoy es nuestro tema, ponerle la seguridad, o cuando un tipo va a laburar y le toca ese escritorio y no el otro, si leyó Foucault entiende un poquito mejor lo que le está pasando en la vida. Es así. Pobre Foucault. Pobre Foucault, sí. Pero sí. Sí, está bien. Para incomodar a los otros se puede usar cualquier libro, eso sí. Eso es cierto. Foucault sirve para eso también. Sí. Bueno, el libro se llama Historia de una biblioteca. Digo el libro porque de algún modo resume el espíritu de esta entrevista, pero lo ordena a través del recorrido que hizo por sus propios libros Tomás Abraham, sus enamoramientos, sus enojos, todo lo que fue viviendo en esta biblioteca que vemos aquí, lo va contando y es una manera también de entrarle a otros autores. Tomás, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por tu invitación. Gracias, un placer, en serio, Gracias.